Bien, hermanos, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a un estudio más de nuestro libro de Apocalipsis y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo. Oremos. Señor Dios, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias por todas tus ricas y abundantes bendiciones para con nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque según tu plan soberano, tu propósito y tu divina providencia, Señor, tú has tenido bien que podamos reunirnos en este día para poder estudiar juntos tu palabra, Señor, para ser edificados por ella, para que tú hables a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder recibir estas enseñanzas, guardarlas en nuestra mente y nuestro corazón, que puedan recordarnos, Señor, tu propósito para nosotros, que puedan ser usadas por tu Espíritu Santo para guiarnos hacia toda verdad, hacia toda justicia, y que podamos, Señor, ser por ellas consolados en medio de nuestras vidas fragmentadas, afectadas por el pecado, Señor, a veces lastimadas por tantas situaciones alrededor de nosotros, Señor. A veces, Padre, nuestro propio pecado, a veces por el pecado de alguien más hacia nosotros, Señor, pero que sabemos que tú permites todas estas cosas y que las usas, Señor, para nuestra santificación. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea para nosotros nuestra guía, nuestro horizonte, Señor, y que con cada situación podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a pasar ahora a nuestra clase. Quiero compartir con ustedes nuestro material para el día de hoy. Y ah, ¿pueden ver la presentación ahí en casa, hermanos? Sí se ve, pastor. Sí. Sí, Se ve. está bien. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Continuamos en la séptima sección, comprende los capítulos del 17 al 19. Dentro de esta sección, vamos por el capítulo 18, dividimos el capítulo en 4 unidades. Ya vimos la primera y la segunda, y en esta ocasión vamos a ver los versos del 9 al 19, tiene que ver con los que cooperan con Babilonia, van a sufrir por su juicio. Así que vamos a comenzar, como siempre, leyendo los versículos que tienen que ver con esta sección del día de hoy. A ver si algún hermano me puede ayudar a leer. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, han vivido en deleite, llorarán y harán lamentos por ella. No vean el humo de su incendio, parándose lejos por el circo de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, que una tráfico de juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen presión sobre ellos, porque uno compra más tus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedra preciosa, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olivos, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mar, canela, especias aromáticas, cientos de piedra, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carnes, armas de
Hermano, que me ayude ahí con la continuación. Todas las cosas que iglesia capaz de si lo corta de ella, se parará de el pueblo llorando la ventana diciendo, hay una gran ciudad que está vestida de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de piedras preciosas y de perlas, porque esta hora ha sido construida tal que es en todo piloto y todos los que viajan en nave y marinero, que trabajan en el mar, preparando templos, viendo por su incendio, y él hermosa diciendo, ¿qué ciudad de las que antes? Y echaron polvos, encendieron mucho, y la verdad diciendo, ay de la gran ciudad de la cual todos que tenían naves y barcos se habían enloquecido, esa, pues en una hora ha sido desolada. Amén. Entonces vemos que es un párrafo bastante complejo, bastante largo, pero lo vamos a ir descomponiendo en partes para que podamos entender la totalidad de lo que nos habla este versículo. Es un poco más extenso que las otras secciones que hemos leído. Toda esta sección se encuentra junta y espero que al poder ver la estructura y el contexto, se pueda entender por qué estamos estudiando todos estos versículos juntos con el propósito de ver la temática del día de hoy, que es el lamento de aquellos que participaron de las riquezas de Babilonia y ahora, al ser Babilonia juzgada, como ellos se van a lamentar también juntamente con ellos. Esa es toda la temática de esta estructura larga. Y todos estos versos se leen en todo este contexto porque todo trata acerca del mismo tema. No podemos dejar una parte adentro y otra parte fuera, que todo lo que tiene que ver con el lamento de estos socios de Babilonia se trata en todos estos pasajes del 9 al 19. Cuando hablamos de la estructura y el contexto, vemos primeramente un marco general. Este pasaje del 9 al 19 refleja la desesperación de aquellos que prosperaban bajo el sistema económico de Babilonia. Babilonia, recordamos, es un símbolo de la idolatría y de la opresión hacia el pueblo de Dios. Entonces, todos aquellos que se beneficiaron del sistema de Babilonia, ahora se están lamentando por su caída, están lamentándose por el juicio de Dios sobre ella. Y es también una respuesta al juicio que es descrito en los versos del 1 al 8, anticipando también la siguiente sección, que comienza con el verso 20 en adelante, que es el regocijo de aquellos que no participaron de Babilonia. Es lo opuesto, ¿verdad? Allá en los versos del 20 en adelante se regocijan los que no fueron parte de Babilonia. Aquí se lamentan los que estaban inmiscuidos con este sistema idolátrico y opresivo contra el pueblo de Dios. Toda la descripción de este pasaje sigue el modelo profético del lamento por el rey de Tiro que vimos anteriormente en Ezequiel del 26 al 28, que en aquel momento, aunque tiene una aplicación histórica con el rey de Tiro, ¿verdad? En dos diferentes épocas, una en época de Ezequiel y otra en época de Isaías, que este rey de Tiro traficaba y comerciaba con madera y bienes preciosos para promover la idolatría hacia los Baales, ¿verdad? Y que iba a tener su juicio histórico en aquel momento, tanto en Ezequiel como en Isaías, pero al mismo tiempo prefiguraba a un último gran sistema económico que se oponía a Dios, que promovía la adoración idolátrica y que iba a tener también el juicio de Dios, que Dios profetiza que va a caer, que va a recibir su juicio y se va a desmoronar. Entonces, en cuanto a la división temática, vamos a ver que hay tres grandes grupos en todo este contexto. Y vamos a ver cada uno de ellos, pero son tres grupos los que se lamentan. El primero son los reyes de la tierra. Esos
se miran en los versos del 9 al 10. Ellos ven su poder vinculado a Babilonia. Claro, al caer Babilonia, su poder también se mira comprometido. Así que el primer grupo son los reyes de la tierra. El segundo grupo son los mercaderes de la tierra. Ya se trata en los versos del 11. Realmente se tratan primeramente del 11 al 14. Perdón, del 11 y 12 trata con los mercaderes, pero vuelve a retomar el tema de los mercaderes en el verso 17a. Entonces, el 11 y 12 tiene que ver con estos mercaderes que también se lamentan, ellos lloran la pérdida de su riqueza material. Eso se mira en el verso 11 y 12 y se vuelve a retomar en el verso 17, en la primera parte. Y el tercer grupo son los marineros, que se designan como pilotos de naves ahí en estos versículos, que es en la segunda parte del verso 17 hasta el 19. Y ellos simbolizan el colapso del comercio. Entonces estos son los tres grupos: los reyes, los mercaderes y los marineros, navegantes. Entonces, esos son los tres grupos que se van a tratar aquí en este pasaje. El pasaje tiene una estructura literaria muy interesante que vemos nosotros que ocurre también en los Salmos. Y es una estructura literaria en forma de X, en la que, les voy a explicar, en la que primero comienza, versos del 9 al 11, hablando del lamento de los reyes y los mercaderes. Luego continúa dando un inventario del 12 al 13 de todos los materiales lujosos que han perdido a causa de la caída de Babilonia, del 12 al 13. Y luego en el 14 vemos en un tema relacionado con este inventario, ¿verdad? Todo lo que estos hombres codiciaron, cuál es el resultado de esa codicia en este versículo relacionado. Y finalmente terminamos con el mismo tema con el que empezamos: el lamento de los mercaderes y ahora de los marineros también. Entonces, quiero que mire que si le ponemos una letra a cada uno de los puntos de esta X, la A, la B, la C y la D, la A y la D están relacionados, mientras que la B y la C están relacionados entre sí. Esta estructura, que aparece muchas veces en los Salmos, se le llama un quiasmo, ¿verdad? Comienza con un tema específico y termina con un tema específico. El primer tema y el último están relacionados entre sí. Los dos temas de en medio nos dicen a nosotros el mensaje central de la unidad que está siendo evaluada. Entonces, el quiasmo siempre tiene esta estructura. Comienza con un tema, luego hay una introducción de un segundo tema, los dos puntos de en medio tienen relación entre ellos, ¿verdad? Mientras que los dos puntos externos en ambos costados tienen relación también entre ellos, y la parte de en medio es generalmente el tema central. Esta estructura se le conoce como un quiasmo, y así está ordenado este pasaje, como un quiasmo también. Ustedes van a ver que muchos de los salmos están ordenados en esta manera, en esta estructura literaria, y podemos ver claramente cómo ese orden es cierto. Vamos a ver que los versos del 9 al 11 hablan de ese lamento de los reyes y los mercaderes. Y luego termina en el 15 y 19 otra vez con el lamento, esta vez de los mercaderes y de los marineros. Mientras que en todos los versículos del medio, que tienen que ver con el 12 al 14, se da todo un inventario de los artículos de lujo que estaban perdiendo los mercaderes de traficar a causa de la caída de Babilonia. Y en medio de
de esa contabilización de ese inventario, encontramos el mensaje central de todo este pasaje. Así que ese es para nosotros como una ruta de cómo vamos a descomponer este pasaje y cómo lo vamos a estudiar. Vamos a ver primero el momento de los reyes y los mercaderes. Vamos a ver después el inicio de ese inventario, todas las cosas que se están listando ahí y cómo todas esas cosas tienen una razón de ser. Luego miramos el propósito de este inventario de cosas perecederas o de cosas que dejaron de comercializarse a causa del juicio de Babilonia. Y vamos a terminar otra vez retomando el lamento de los mercaderes y esta vez viendo el lamento de los marineros. Ese es el orden que vamos a seguir en esta estructura quiástica de este pasaje. Entonces comencemos viendo el lamento de los reyes. Verso 9. Que lo lees ahí, Adrián. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido deleites, llorarán y harán de un rey. Cuando vean el fútbol, y usted. Sí, entonces aquí comienza uno de los primeros lamentos. ¿Cuáles eran los tres grupos que íbamos a ver? Los reyes, los mercaderes y los marineros. Ok, entonces este es el primer grupo, los reyes que están lamentando por la caída de Babilonia. ¿Y por qué se lamentan? Porque su poder dependía de este sistema idolátrico y opresivo contra el pueblo de Dios. Entonces al caer, ellos se lamentan porque ha caído todo esto. El ángel, el mismo ángel que habló en los versos del 4 al 8, continúa su mensaje en el verso del 9 al 20, describiendo cómo los reyes de la tierra llorarán y se lamentarán por la caída de Babilonia, representada por el humo de su incendio. Su dolor, sin embargo, no es moral. Ellos no están arrepentidos de haber traficado con el vino de la fornicación de Babilonia. Ellos están arrepentidos o ellos están lamentándose porque se les acabó la minita de oro, porque ya no tienen poder económico y político, ya que han perdido a su amante, es decir, al sistema idolátrico babilónico, con el que mantenían una relación de inmoralidad espiritual. La palabra fornicado aquí en este versículo es la palabra porneia, donde viene pornografía y donde viene toda clase de inmoralidad sexual específicamente, que es una metáfora para referirse a las acciones de idolatría. Cuando Dios le dice a su pueblo que se han ido tras otros dioses, Él compara esa idolatría con han fornicado con esos dioses, ¿verdad? Entonces esta inmoralidad se presenta con esta metáfora de inmoralidad sexual, con esta metáfora de actos impuros como fornicación y como adulterio con otros dioses. Y eso simboliza la participación de estos reyes en la idolatría y en la opresión, ¿verdad? O sea, ellos cedieron el derecho dado por Dios para gobernar, ¿verdad? Gobernando en nombre de todo lo que Babilonia representa. Es decir, todo lo que se opone a Dios y todo lo que persigue al pueblo de Dios. Por eso es que es opresivo. Entonces los reyes participaron en estas acciones de Babilonia y por eso ellos, su poder, su gobierno, sucumbe cuando Babilonia cae, ¿verdad? Así que ellos están lamentándose, no porque están arrepentidos de sus pecados, no porque están arrepentidos de las cosas que han hecho, sino que están lamentándose porque han perdido poder económico y político. Esta alianza les permitía a ellos enriquecerse y vivir en lujos, similar a cómo Tiro enriqueció a los reyes en Ezequiel. Te doy materiales para que hagas tus cosas, pero tienes que adorar a Dios. Tienes que hacerle un templo a Dios, ¿verdad? De la misma manera, si pensamos en tiempos actuales, es la misma manera en cómo las ONGs o los gobiernos quieren que la iglesia sucumba de sus pretensiones a cambio de dinero. Mira, yo te voy a dar dinero para que hagas un templo, para que construyas tu templo. Pero eso sí, tenés que votar a favor del aborto, tenés que votar a favor
de matrimonios del mismo sexo, tenés que votar a favor de tantas cosas que están en contra de el Dios vivo y verdadero y en contra de la palabra de Dios. Entonces, al participar de esos sistemas idolátricos y opresivos contra el pueblo de Dios, todos estos reyes están yendo o están siendo parte de estas prácticas inmorales. Están siendo parte de este sistema idolátrico y opresivo. Entonces, en aquel tiempo cae todo este sistema y por supuesto se miran afectados aquellos que estaban inmiscuidos en este sistema. ¿Quiénes son esos reyes? Bueno, en Asia Menor ya estaban viendo este tipo de situaciones, porque la lealtad al César, incluso el culto al César como un dios y a los dioses de los gremios comerciales, era la clave para mantener el poder y la prosperidad, como se refleja en las advertencias a las iglesias en Apocalipsis del 2 al 3. El Señor les dice a las iglesias, retengan firme lo que tienen, retengan su profesión, no transijan en su fe y yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. No, no hagan alianzas con estos gobiernos, no participen en esos cultos idolátricos a cambio de dinero, porque van a participar de sus acciones y va a venir juicio contra ustedes también. Y recordemos a Pablo en Éfeso, y Éfeso es una de las iglesias del Apocalipsis. Cuando Pablo llegó y comenzó a predicar el evangelio en Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad que le rendía un culto idolátrico tremendo a Diana, la diosa de los efesios. La ciudad fue tan conmovida por el mensaje del evangelio que un grupo de personas creyeron al mensaje del evangelio y desestimaron el interés por el culto a Diana. Y eso afectó económicamente a la ciudad de Éfeso de tal manera que el gremio de escultores, el gremio de vendedores de esculturas del templo de Diana, se van a quejar ante los gobernadores romanos que Pablo les llevó a tirar el negocio. Y se levantó una trifulca y querían linchar a Pablo. Y Pablo tuvo que salir de Éfeso después de haber estado predicando 2 años ahí. Y entonces dejó a los ancianos encargados y él se fue porque se iba a armar esa trifulca. Ya muchas de las cosas de esa ciudad dependían de ese culto a la diosa Diana. Y gran parte de la actividad económica de esa ciudad se dedicaba a ese culto idolátrico. Y ese culto idolátrico estaba siendo impulsado también por el César. Estaba siendo impulsado por los gobernadores romanos. Ven que si ellos estaban tranquilos ahí con sus dioses y con sus sistemas y les permitían adorar a sus deidades, ellos iban a ser unos súbditos dóciles ante César. Como era una cultura politeísta que creían en muchos dioses, también esto favorecía al Imperio Romano para que ellos pudieran instituir el culto idolátrico a el César, ¿verdad? Y eso lo exigían ellos en varias colonias. Entonces, ese era el entorno de lo que estaba pasando ya en las iglesias del Apocalipsis. Y el Señor les dice, no transijan a esto, no cedan ante este culto idolátrico. Esos son esos reyes, esos gobiernos que impulsan este sistema de idolatría. Los líderes políticos dependían de este sistema para su estabilidad y beneficio personal, lo que acabamos de decir, sin entender que su ruina implicaba un juicio divino mayor prefigurado en el castigo de Sodoma. Ellos solo estaban pensando en que esto era bueno y era conveniente porque era lo que la gente quería y eso nos va a dar riqueza y nos va a dar prosperidad porque todos vamos a estar felices y todos vamos a estar bien si vamos en pos de lo que la gente quiere, ¿verdad? Entonces, en lugar de pensar que si hacemos esto va a venir juicio para nosotros, el Señor nos va a castigar y nuestro castigo va a ser peor que el de Sodoma. Ellos no están pensando en eso. Ellos dicen, no, ¿qué importa eso? Ni siquiera voy a estar yo aquí cuando el Señor traiga el juicio. Ese es el pensamiento de muchas personas. Ya vamos a estar muertos. ¿Qué nos importa?
muchas personas, el juicio de Dios solamente es una leyenda, es un cuento de hadas, es un cuento de fantasía, de campesinos ignorantes que no saben qué es lo que están pasando. Para ellos, la única realidad es la realidad presente. Esto es bueno, esto funciona, hagámoslo. No importa si Dios nos va a juzgar al final, total. Vivimos y disfrutamos en la actualidad. No están pensando que el juicio viene. No están pensando que el juicio por esa idolatría va a ser mayor que el de Sodoma, dice el Señor. A diferencia de los cuernos que vimos en el capítulo 17, 16, que eran los gobernantes, ¿verdad? En aquel monstruo de varias cabezas, que ellos mismos se levantan y destruyen a Babilonia, estos reyes de aquí del capítulo 18 simbolizan a todos los poderes terrenales que se benefician del sistema corrupto y ahora enfrentan su colapso irrevocable. Luego, en el verso 10, leemos acerca del asombro de los reyes. Pablo, si puedes leer ahí, por favor. Bajándose lejos por el monte, diciendo: ay, ciudad fuerte, porque Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, que en una hora vino juicio. Reyes de la tierra, al presenciar esta destrucción de Babilonia, se lamentan desde lejos, no por arrepentimiento moral, sino por temor al juicio divino y a la pérdida económica que su caída representa. Claro, ahora que ya cayó, ahora ya están preocupados. Y ahora que cayó, la preocupación no solamente del juicio divino, sino que ¿qué vamos a hacer? Hemos perdido el dinero, necesitamos dinero para seguir operando y si no, la fuente no funciona, ¿qué pasará ahora? Esa es su preocupación. Su exclamación revela su asombro ante la rapidez y contundencia del castigo que interpretan como una obra de Dios. Al llamar a Babilonia ciudad fuerte, títulos que solo corresponden a Dios. En los salmos, salmista dice, fuerte ciudad tenemos en Jehová nuestro Dios. Es un título que le corresponde a Dios y ellos equiparan ese título que le corresponde a Dios a Babilonia. Los reyes exponen su idolatría al llamar a Babilonia con los títulos que le pertenecen a Dios exclusivamente. Ellos exponen su idolatría porque habían depositado su confianza en un sistema corrupto que ahora desaparece ante sus ojos. Miremos ahora la conexión y la relación que hay en estas cosas que presenta el apóstol en conexión con el Antiguo Testamento. La expresión en una hora caerá, que es repetida en los versos 17 y 19, subrayan para nosotros lo inesperado y lo irreversible de este colapso, evocando el juicio de Nabucodonosor en Daniel 4:17. ¿Sí? Dicen los reyes de la tierra, acá en el verso 10, ay de Babilonia, la gran Babilonia, la ciudad fuerte. Esa expresión representa la misma soberbia y la misma altivez de Nabucodonosor. Cuando él dice, no es esta la gran Babilonia que yo he construido. ¿Sí? Nabucodonosor se eleva, se soberbece y blasfema contra Dios al hablar de su grandeza y hacerse pasar como Dios al contemplar todo lo que él está haciendo. Y entonces vemos el juicio que viene sobre Nabucodonosor. Dice Daniel que en ese mismo momento Nabucodonosor es convertido en una bestia del campo. ¿Verdad? Esta escena representa ese juicio de Dios sobre Nabucodonosor, cuando él se quiere enaltecer por encima de Dios, admirando a la gran Babilonia. En menos de una hora, el juicio de Dios viene y le derriba todo lo que a él le ha costado construir
y hacer aquel gran imperio hermoso. Eso nos recuerda, hermanos, el momento en que nosotros nos gloriemos en nuestras propias obras, Dios no las puede quitar así. El hombre que dice, yo me glorío en mi riqueza, en mis trabajos, en mis bienes. ¿Qué pasa si en ese momento el Señor Quita todo. le quita todo? Si en ese momento le da un derrame cerebral y no puede disfrutar. Como aquel hombre rico, ¿verdad? El rico insensato. Le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Cuando él se estaba gozando y diciendo, tengo muchos bienes, tengo mucho grano, ¿qué haré con ellos? El Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿Para quién trabajaste todo eso? ¿No te das cuenta que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas? ¿Por qué te ensoberbeces pensando que es por tu propia mano, que es por tu propio poder? En una hora el Señor puede hacer caer a Babilonia. Todo un sistema mundial con tantas riquezas de tantos bancos. Y miren, si esto es claro para las generaciones antes que nosotros, para nosotros es aún más. Pensemos en el COVID. Con cuánta rapidez se vino abajo todo lo que nosotros conocíamos y todo lo que habíamos hecho, solo con un pequeño virus. Pensemos en tragedias recientes, ¿verdad? Como la de Corio. Gente que invirtió mucho dinero, gente que puso su riqueza y estaba alabando la riqueza que estaba recibiendo y todos los beneficios que estaban cosechando de esa acción. ¿En cuánto tiempo se vino abajo todo ese esquema? En un día. Es un día. ¿Verdad? Así es el Señor, puede traer juicio sobre los sistemas de este mundo y no hay nada que nosotros podamos hacer. En definitiva, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos depende del Señor. Dios dice, se lo quito así con el chasquido de los dedos. No lo puede quitar. Así es. Por eso nuestras esperanzas no pueden estar en estas cosas. No pueden estar en las riquezas del mundo, no pueden estar en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, tienen que estar en el Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando no tenemos nada, hermanos, el Señor nos da todo. El Señor nos da todo. El Señor es el único que nos puede sostener. Amén. Entonces, este pensamiento, esta palabra profética que vemos acá, que en una hora los reyes decían, la gran Babilonia ha caído. En una hora nos recuerda este juicio de Dios en Daniel, cuando Nabucodonosor se quiso exaltar por encima de Dios con soberbia y el Señor en una hora trajo abajo todo su imperio y toda su soberbia. Su lamento, el lamento de los reyes, acá en Apocalipsis 18:10, está inspirado también en Ezequiel 26, del 16 al 18, que es la elegía del rey de Tiro, o el duelo por Tiro. Afirma que su dolor nace del egoísmo. Temen que su complicidad con Babilonia los alcance. Temen que ahora que Babilonia ha caído, Dios venga a juzgarlos a ellos y los halle faltos y por lo tanto los condene a las llamas del infierno. Esa es la verdadera preocupación de ellos. No porque están arrepentidos de sus pecados. Este pasaje contrasta la alegría de los santos, que vamos a ver en el verso 20 en adelante, y volvemos a ver desde el final de este capítulo 18 hasta el capítulo 19, verso 6, mostrando que la reacción de los reyes es impía y es propia de aquellos que están arraigados en la opresión y que merecen el juicio de Dios. Así actúan los impíos. No están preocupados porque Dios los vaya a juzgar por sus acciones. No están preocupados porque sus acciones
mancillan el nombre de Cristo. No están preocupados porque están quebrantando los mandamientos del Señor. Están quebrantados porque los agarraron con las manos en la masa. Que perdieron su riqueza. Porque perdieron sus riquezas y porque ahora seguramente su pecado los alcanzará y el juicio para ellos viene, no porque verdaderamente están arrepentidos de sus pecados. La conexión con Daniel y Ezequiel entonces refuerza un tema central. Dios destruye los sistemas que usurpan su soberanía y que oprimen a su pueblo. ¿Sí? Todo aquello que se levante contra Dios, usurpando su soberanía y oprimiendo al pueblo, Dios lo va a destruir. Siempre. Y en aquel tiempo, en el tiempo de las iglesias de Apocalipsis, él era el Imperio Romano. Y el Señor trajo juicio contra el Imperio Romano y lo derribó. De la misma manera, el día de hoy, todo sistema que se levanta usurpando la soberanía de Dios, diciendo está por encima de Dios, ni Dios puede pararnos, y que se dedica a oprimir a su pueblo, tengamos por certeza que Dios lo va a derribar. Su fin no está lejos. Su fin no está lejos. En el momento en el que alguien se levanta como Nabucodonosor diciendo, no es esta la Babilonia que yo he construido, en ese momento está más cerca del juicio que en cualquier otro momento. Antes de la caída, dice Proverbios, está la altivez del espíritu. Es decir, que lo que sigue después de la altivez es la caída. Cualquiera que se levante diciendo, esta es mi gran Babilonia, y mis hermanos, mi gran Babilonia no tiene que ser necesariamente un gran reino. Mi gran Babilonia puede ser mi iglesia. Esta es la iglesia que me ha costado a mí construir. Desde cero la construimos con el hermano Noé, hemos estado acá en vela y miren cómo está la iglesia ahora. En ese momento viene la caída y el juicio de Dios. Porque Cristo es el que edifica su iglesia, Amén. no ningún hombre. Así es. Pueden ser nuestras riquezas, puede ser nuestro trabajo, puede ser cualquier cosa que nos lleva a nosotros a reemplazar la soberanía de Cristo sobre nosotros. ¿Qué es la soberanía de Cristo sobre nosotros? Que todo lo que necesitamos y todo lo que pasa en nuestra vida depende de Dios. Pero si yo estoy pensando que depende de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi empresa, de esto y del otro, yo estoy como en algo, ¿no? Mi confianza está en Babilonia, no en el Señor. En ese momento estamos comportándonos con soberbia y con altivez y no está lejana la caída. Y mi hermano, este tiene que ser un llamado de advertencia para nosotros. En el momento en que nosotros usurpamos la soberanía de Dios, en ese momento viene. Y generalmente, hermanos, el resultado de un corazón que se enaltece a la soberbia, a la soberanía de Dios, el resultado o la acción resultante de esa soberbia es la opresión hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede ver que está reemplazando a Dios? ¿Quién es el único que puede ver que está yéndose por un camino alterno? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre lo va a llamar al orden, siempre lo va a llamar a la obediencia. Entonces, esos, cuando alguien está envanecido, el pueblo de Dios se vuelve en su enemigo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le está diciendo que está mal, le está diciendo que está en pecado, le está diciendo que tiene que arrepentirse. Entonces el resultado es que va a querer oprimir al pueblo. Piense por qué las ONG que promueven todas esas clases de ideologías contrarias a Dios, ¿por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué odian a los cristianos? ¿Por qué tiran hate a los cristianos? ¿Por qué los critican en las redes sociales? ¿Por qué hablan blasfemias contra Dios? Porque son los cristianos los que denuncian que sus hechos son inmorales. Usted no los va a ver que atacan a Mahoma, que atacan a los budistas, más bien con los budistas son amigos. Pero a los cristianos los detestan. Y a los que siempre tiran de cabeza es a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son los únicos que condenan el pecado en ellos.
Entonces, juntamente con esa altivez y esa soberbia, viene la opresión. Entonces, cuando esa altivez se manifiesta, el juicio está cercano. Pronta está su caída. Así que esta es la conexión, hermanos, que hay entre esto, entre el lamento de estos reyes en Apocalipsis 18, 9 y 10 y el Antiguo Testamento. Ahora miramos el lamento de los mercaderes. Y estos mercaderes van a ver ustedes que son un grupo bien singular. Y vamos a ver qué pasa con ellos. Sonia, si puede leer ahí. Ahora los mercaderes están lamentándose. Los reyes se lamentaban porque había caído Babilonia, la base de su poder y la base de su economía. Y ahora los mercaderes lloran y hacen lamentación. ¿Por qué? Que nadie compra. Porque nadie compra sus mercaderías. Qué típico de los mercaderes. Qué típico de los comerciantes. Ya no hay quien compre mis productos. Cayó Babilonia. Y esa es la lloreta que ellos tienen. Fuimos a quiebra. Sí, los mercaderes de la tierra se unen al lamento por la caída de Babilonia, pero su dolor no es por Babilonia en sí, sino por la ruina de sus negocios. Ellos están preocupados por sus negocios, no por Babilonia. Igual que en Ezequiel 27, 28 al 36, donde los comerciantes lloran por la destrucción de Tiro, su preocupación es egoísta. La desaparición de Babilonia significa que ya no va a haber quien compre sus mercaderías. Su lamento entonces no refleja compasión, sino desesperación económica, confirmando también que su lealtad estaba atada al sistema corrupto de Babilonia. Este pasaje subraya cómo la idolatría del comercio y la riqueza lo cegó hasta el punto de lamentar solo las pérdidas materiales, ignorando el juicio justo de Dios. Estos mercaderes, en lugar de decir, hemos pecado contra Dios, hemos apoyado las cosas que se oponen a Dios y que oprimen a su pueblo, están pensando, se nos fue el negocio, se nos fueron los compradores, y ahora, ¿quién nos va a comprar esta mercadería? Ni siquiera está Dios en el radar de ellos. Están pensando en su negocio. Eso demuestra lo egoístas, lo materialistas y lo idólatras que son con este sistema de idolatría y de opresión al pueblo de Dios. Y entonces, ahora llegamos al versículo 12 y 13, que nos muestra el inventario de productos de lujo que estos mercaderes tenían y que comercializaban. Hermano Josué, si me ayuda a leer ahí. Dice, ella todo preciosa, mezcladas de vino, setas, especial alpánicas, incienso, mirra, oliva, aceite, harina, trigo, bestias, varios carros y Y esto, hermanos, eran los productos más caros de aquel momento, eran productos de lujo. Y al poner estos productos, está hablando de la opulencia y el poder económico que tenía este sistema babilónico. Era lo más caro y lo mejor del mundo de aquel entonces. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, telas de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol. Si esto es caro ahora, ¿se imaginan cuánto era en aquel momento? Canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Bueno, estos eran solamente productos de lujo, lo mejor de lo mejor. Y eso representaba la opulencia del sistema económico de Babilonia.
Esta lista, que es representativa de productos de lujo, ya no van a ser más adquiridos ahora que ha caído este sistema idolátrico de Babilonia. Estos artículos no solamente simbolizan la opulencia idolátrica de Babilonia, evidenciando la vestimenta de ramera que se habla en el capítulo 17, sino que también reflejan el comercio real en aquella época, basado en parte en Ezequiel 27, del 12 al 24, donde se mencionan también mercancías similares. ¿Qué significan estos productos? La selección de estos bienes no es arbitraria. No es que alguien agarró un producto y dijo, pon esto. A Juan se le ocurrió mencionar eso. No, hay una razón por la cual se mencionan estos productos. Representan los excesos pecaminosos y materialistas de la Roma de aquel entonces. En este momento, en este periodo histórico, Roma era Babilonia, ¿verdad? Porque todo lo que Roma estaba haciendo es lo que Juan describe en esa profecía como Babilonia. Similarmente, cualquier gobierno, cualquier poder que se levante haciendo estas mismas cosas va a ser Babilonia para los cristianos en todas las épocas. En el contexto de Apocalipsis, esta Babilonia era Roma. El pasaje enfatiza con mayor detalle la pérdida de los mercaderes terrestres y marítimos frente a la de los reyes, con el propósito de advertir a la iglesia contra la tentación de comprometerse económicamente con sistemas corruptos e idólatras. Pastor, ya no voy a venir a la iglesia porque no hay quien me compre el oro. Cayó Babilonia y ya no puedo vender mis productos. Hermano, estás sucumbiendo ante Babilonia. Babilonia controla tu adoración a Dios. Ya has sucumbido ante ella. Ese es el mensaje y esa es la advertencia a la iglesia. Si la ruina de estos productos no solo ilustra el juicio divino sobre la avaricia y la idolatría, sino que también sirve como un llamado a la fidelidad para los creyentes tentados por la prosperidad mundana. Cuando la prosperidad mundana se vuelve la prioridad para nosotros, antes que la obediencia y la fidelidad a Dios, nosotros hemos sucumbido ante Babilonia. Nosotros hemos sucumbido ante Babilonia. Y entonces, en medio de todos estos pasajes, donde vimos el lamento de los reyes y de los mercaderes, los versos del 9 al 11, después vimos el inventario de productos de lujo en los versos del 12 al 13. Ahora encontramos en el verso 14, como en todas las estructuras de Qian, encontramos el mensaje central. Y mire cuál es el mensaje central en el verso 14. Hermana Carlota, si lo puede leer ahí. Los codiciados por Jehová se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas se han faltado. Entonces el Señor muestra su juicio sobre estos personajes, sobre estos reyes y mercaderes, diciéndoles: los frutos que ustedes codiciaban se apartaron de ustedes. Ese es el juicio de Dios. ¿Sabe cuál es el juicio de Dios sobre esta gente? Todo lo que codician, todo lo que quieren, se aparta de ustedes. Trabajan y no tienen dinero. Trabajan y trabajan, no pueden venir al culto de tanto trabajar. ¿Qué ganaste? ¿Dónde están los millones que atesoraste? ¿Dónde está ese dinero? Nada, no hay dinero. Lo que codicias más bien se apartó de ti. Las cosas exquisitas y espléndidas que te habían faltado, nunca más las hallarás. Porque yo quiero trabajar para tener mi casa, irme de viaje y todo eso. Por eso es que no estoy yendo a la iglesia. Estoy trabajando para eso. ¿Dónde está tu carga? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde están tus viajes? Sí, este es el juicio de Dios contra estos actores que codiciaron y que amaron más los sistemas de Babilonia
que la obediencia a Dios. Dios les dice, aquello que codiciaba tu alma se apartó de ti. Y las cosas exquisitas, todo aquello que decías que te hacía falta, nunca más lo encontrarás. Y mis hermanos, esa es una realidad, apúntela en mármol, decía aquel personaje de la televisión. Apúntela en mármol. En el momento en que usted dice, voy a faltar a la iglesia porque necesito trabajar para hacer tal o cual cosa, nunca lo consigue. Los que practican tales cosas terminan finalmente apartándose de Dios. Y esa es verdad. Y lo vemos refrendado también aquí en el verso 14. No. Uh-huh. Me aman. Uh-huh. Sí. Amén. Amén. Y esa es una tremenda realidad, hermanos. Una triste realidad realmente en el pueblo de Dios. Pensando de que lo que les hace falta lo pueden adquirir alejándose de Dios. Eso es una tontería. Todo lo que nosotros podemos necesitar, entramos en Dios. Amén. Y el Señor dice de esta manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El Señor sabe qué es lo que necesitamos, pero aquello que necesitamos no lo vamos a encontrar nunca apartándonos de Dios. Más bien, el Señor dice acá en Apocalipsis que se va a apartar de nosotros, que aquello que pensábamos que nos hacía falta no lo vamos a encontrar nunca más. Nos vamos a perder en las aguas turbias de Babilonia buscando esas cosas. Así que el versículo 14 opera en 3 niveles. En primer lugar, denuncia el materialismo idolátrico. Denuncia el materialismo idolátrico. En segundo lugar, afirma el juicio divino como un acto de justicia. Y en tercer lugar, contrasta de manera escatológica los sistemas humanos caducos y la gloria imperecedera del reino de Dios. Sí, contrasta esos sistemas humanos que van a ser juzgados y que van a caer contra la gloria imperecedera del reino. En contraste con estos sistemas humanos que van a caducar, la gloria de Dios va a permanecer para siempre. Así que ahora continuamos con el lamento de los mercaderes. Miren, siguen los mercaderes lamentándose. Todavía en el verso 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costas de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento y llorando y lamentando, siguen lamentándose. Y esto es parte de la estructura quiástica. Recordamos, ¿verdad? Que ahora ya pasamos por la primera pata de la X, que era el lamento de los reyes y los mercaderes. Pasamos por el inventario que comienza en el verso 12 hasta el 13, y luego pasamos al mensaje central en el verso 14, y ahora llegamos por la última sección que continúa con el verso 15, con el lamento de los mercaderes, y posteriormente nos habla acerca del lamento de los marineros. O sea que los mercaderes desde el versículo 11 se vienen lamentando, y todavía en el versículo 15 retomamos otra vez con el lamento de los mercaderes. Y sigue hasta el 16 y hasta el 17. Esta escena repite y enfatiza los temas que ya mencionamos en los versículos del 9 al 11. Claro, esto es parte de la estructura quiástica, porque recuerden que la primera sección corresponde con la última sección de la X, ¿verdad? Entonces, comenzamos con lamentos y claro, vamos a terminar en la última sección con lamentos también. Así que repite y enfatiza los temas mencionados en el versículo 13 al 11, que son la ruina económica, el miedo al juicio divino y el dolor egoísta de aquellos que dependían de Babilonia para su prosperidad. La repetición refuerza la idea
de que el colapso de aquel sistema idolátrico no solamente es inevitable, sino que también es devastador para sus cómplices, quienes pierden todo aquello en lo que habían puesto su confianza. El pasaje subraya tres cosas. En primer lugar, la lloreta de los mercaderes. Dice un dicho popular que donde está el llanto está el muerto. Y los mercaderes siempre son así. Siempre son los más llorones. No, que no le suban a los precios. No, que no le suban al... No, que no. Siempre están llorando. Y de la misma manera aquí en Apocalipsis, desde el versículo 11 hasta el versículo 15, siguen llorando los mercaderes porque no pueden vender su mercadería. Entonces, la primera cosa es esa, que los mercaderes son los que más se lamentan en comparación con los reyes y con los marineros. La fragilidad de las riquezas injustas, la soberanía de Dios al juzgar a los sistemas opresores. Luego vemos la ironía del juicio divino en el verso 16. Aline, si me ayuda a leer. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Sí, este es parte del lamento de los mercaderes. Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. El lamento de los mercaderes expresado con este grito revela la ironía del juicio divino sobre Babilonia. Su esplendor económico estaba simbolizado por estos materiales preciosos, como el lino fino, púrpura, escarlata, oro y piedras preciosas. Ahora se desvanece. Se desvanece cuando viene el juicio de Dios. Esta imagen entonces retoma proféticamente los modelos de Tiro en Ezequiel 27 al 28 y al Israel infiel que vemos en Ezequiel 16, donde la riqueza y la idolatría se entrelazaban. Los materiales que evocaban las vestiduras sacerdotales en Éxodo 28 exponen la perversión de Babilonia, un sistema que corrompió lo sagrado para glorificarse a sí mismo. Aquellas cosas que el Señor destinó para que fueran santas, Babilonia las corrompió e hizo una idolatría de estas cosas. Por eso el Señor las juzga. Y vemos también un contraste entre lo que es Babilonia, la ramera, contra la nueva Jerusalén, la novia del Cordero, la ciudad de Dios. Mientras Babilonia representa la falsa gloria de este mundo, que es pasajera, que es perecedera y que va a ser condenada al juicio, la novia del Cordero encarga la auténtica gloria divina, que es eterna, que es incorruptible, inmarcesible e imperecedera. El pasaje entonces no solamente denuncia la alianza entre la apostasía y el poder económico, sino que también nos advierte a nosotros como creyentes contra la complicidad con sistemas que, aunque lucen esplendorosos, están destinados a caer. ¿Por qué será, pastor, de que nuestra iglesia no pasa de lo mismo? Nosotros no crecemos, prospera todo el mundo, prosperados con la palabra, y nosotros no prosperamos, pastor, que predicamos aquí el evangelio verdadero. El Señor no nos prometió a nosotros riqueza en este mundo. El Señor nos prometió salvación del juicio que viene sobre este mundo. Las riquezas son vanas, las riquezas son perecederas, pero la salvación en nuestro Dios es eterna. Amén. Y lo que nosotros tenemos que estar buscando en este mundo no es la prosperidad, sino la salvación, sino el camino de la justicia divina. Y en la búsqueda de esa justicia divina, el Señor provee para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Que le dice Pablo a Timoteo, así teniendo pues abrigo y teniendo comida, estad contentos con lo que tenéis. Esa es la vida de los cristianos. Depender de Dios para que tengamos lo que nosotros necesitamos para sobrevivir en este mundo y esperar a la eternidad, donde está nuestra verdadera riqueza. Pero pensar y confiar en las riquezas de este mundo. Ejemplos tenemos a morir. Miremos los narcotraficantes, grandes imperios con grandes posesiones lujosas y presuntuosas
¿Y cuánto le dura esa riqueza? A lo más 10 años. Dice un estudio que lo más que un narcotraficante puede disfrutar de su imperio son 10 años. En teoría, la norma es esa. Después de 10 años, ningún imperio es sostenible. Más temprano que tarde le cae la justicia, es procesado, le embargan los bienes y todo lo que hizo fue para otro. Las riquezas en este mundo son perecederas. Tenemos que buscar la verdadera gloria, que esa es imperecedera, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. La repetición del ay, subraya que toda opulencia humana es pasajera frente al juicio de Dios. Luego en el verso 17, en la primera parte, vemos la destrucción repentina. Hermana Teresa, si puede leer ahí. Porque en una hora su vida es tanta riqueza. Ahí. Toda la primera parte. El tercer lamento adquiere en el versículo 17 un enfoque económico explícito. En una hora ha sido arrastrada toda la riqueza de Babilonia. Esa repentina destrucción de Babilonia, que es reiterada del verso 10, no solo revela la fragilidad del poder de Babilonia, sino que también expone la naturaleza egoísta del dolor que tienen los mercaderes. Su aflicción no surge por un arrepentimiento genuino, sino por el temor a su propia ruina económica, ya que su prosperidad dependía del sistema corrupto. Este detalle les refuerza la crítica central del pasaje. ¿Cuál es? Los sistemas idolátricos, aunque provean una riqueza temporal, conduce a una condena inevitable, y la respuesta de los cómplices evidencia su interés material más que una conciencia pura. Los sistemas idolátricos, aunque provean riqueza temporal, conducen a una condena inevitable. En palabras del Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Sí? Los sistemas económicos actuales, aunque nos pueden dar riquezas temporales, al final el Señor va a juzgar estos sistemas y juntamente con estos sistemas, aquellos que participaron de sus fornicaciones. La repetición de la frase en una hora enfatiza lo inesperado y lo definitivo del juicio divino sobre esta opulencia injusta. Finalmente llegamos al lamento de los marineros en el verso 17, en la segunda parte, Teresa. Todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan se pararon. Versos 18 y 19, ¿sabe? Y viendo el incendio, dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron fuego sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Imagínense, hermanos, esto es como que si el pueblo de Dios se parara a ver el juicio de Dios sobre Egipto y dijeran, pobrecitos los egipcios. En lugar de ver la mano poderosa de Dios trayendo juicio, ellos están lamentándose por los egipcios. ¿Por qué? Porque de ahí provenía nuestro alimento, porque ese era nuestro hogar, porque ahí teníamos todo lo que necesitábamos. Este es el equivalente de lo que están haciendo estos marineros acá. Están viendo el juicio de Dios destruyendo este sistema de idolatría y de opresión, y no pueden ver la mano poderosa de Dios, no pueden ver la justicia de Dios, no pueden ver la gloria de Dios, sino que están viendo pobrecita Babilonia. Ay, Babilonia, qué linda era esa ciudad.
Pobre ciudad, cómo ha quedado desolada. En lugar de ver la gloria, la magnificencia, la justicia de Dios en su juicio, están lamentándose porque se perdió la fuente de su idolatría y de sus pecados. Así de graves son sus acciones, así de grave es su pensamiento. El texto enfatiza que sin Babilonia, el comercio marítimo se paraliza, dejando marineros y mercaderes sin sustento. Las repeticiones verbales entre los versos 9 y 11 y 11-15, recuerden, son parte de las dos patas externas del quiasmo, refuerzan el mensaje central. El juicio de Babilonia desencadena una crisis económica global y quienes se beneficiaban de su sistema idolátrico ahora enfrentan desesperación. Sí, ¿cuál era el mensaje central? El verso 14. Lo que anhelabas se apartará de ti. Lo que pensabas que te faltaba, nunca más lo hallarás. ¿Por qué? Porque estaba basado, estaba esperanzado a un sistema de idolatría y de opresión para el pueblo de Dios. Su identificación con Babilonia, la identificación de estos marineros con Babilonia, los marca como destinatarios o como acreedores del mismo juicio, exponiendo lo inútil que es confiar en las riquezas injustas. En conclusión, mis hermanos, el lamento por la caída de Babilonia se centra en la pérdida económica, revelando la dependencia egoísta de los líderes, los mercaderes y los marineros de este sistema corrupto. En segundo lugar, la destrucción repentina de Babilonia simboliza el juicio divino contra un sistema económico idolátrico y opresor que prioriza lo material sobre la justicia divina. Y en tercer lugar, el contraste entre los que se lamentan y los que se alegran por la caída de Babilonia expone las diferencias que hay entre quienes están alineados con el mundo y los que siguen fielmente a Dios. Sí, los que siguen fielmente a Dios se pueden doler por su pecado, se pueden doler por confiar en las riquezas de este mundo antes de confiar en Dios. Y cuando Dios trae el juicio, ruegan por su perdón, ruegan por su misericordia. En contraste, aquellos que tienen la esperanza y la confianza puesta en los sistemas del mundo, cuando Dios trae el juicio sobre esas cosas, se lamentan por sus pérdidas y no por sus pecados. Se lamentan por la pérdida de sus negocios, se lamentan por la pérdida de sus clientes, se lamentan por la pérdida de su mercadería, pero no por su pecado. Y ese es el contraste elemental entre un cristiano y un impío. El cristiano se duele por su pecado y en contraste el impío se duele por sus pérdidas materiales. Aplicaciones. El apego al sistema económico de este mundo puede llevar al creyente a la ruina espiritual. Cuando el corazón se enfoca en las riquezas y el lujo, se corre el riesgo de caer en la idolatría y alejarse de la fidelidad a Dios. Cuando nosotros estamos más enfocados en las riquezas de este mundo, corremos el riesgo de caer en idolatría y de alejarnos de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, la caída de Babilonia, llamado urgente al pueblo de Dios a vivir en santidad y a la separación del pecado estructural del mundo, recordando que la justicia divina es segura y que participar del sistema corrupto traerá consecuencias eternas. Claro, ahorita es bonito porque tenemos dinero, porque disfrutamos, porque andamos, porque comemos, porque viajamos, porque esto y por lo otro. Pero va a llegar un día donde tengamos que comparecer delante del trono de justicia. Si el Señor nos dijera en esta noche, necio, por haber confiado en nuestra riqueza, y el Señor nos dijera, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y nos toca en esa misma noche comparecer delante del trono del Señor.
para darle explicaciones acerca de nuestra conducta, ¿qué va a pasar con nuestra alma? En cualquier momento podemos morir, hermanos. Por eso nuestras esperanzas no pueden estar en este mundo. Nuestras esperanzas tienen que estar en Dios, en Jesucristo. El verdadero gozo del creyente no debe depender del bienestar material, sino de la esperanza en el reino de Dios. Pues mientras el mundo llora por lo que pierde, los santos, vamos a ver en la próxima sección, los santos se regocijan por la victoria de la justicia divina. Si tener o no tener es lo que determina la manera en la que nosotros vamos a amar o no a Dios, nuestra esperanza no está en Cristo. Nuestra esperanza está en nuestras riquezas materiales. Si no tener me va a hacer estar triste, no querer venir al culto y no adorar a Dios con la misma intensidad, entonces lo que me domina, mi Dios, son las riquezas. Pero si mi deleite está en Dios, tenga o no tenga, yo lo voy a adorar de la. ¿Sí? Tenga o no tenga, no determina el que yo venga o no venga al culto. Como sea, yo me voy a venir. Si tengo que caminar, si tengo que pedir jalón, si tengo que venirme en burro, en lo que sea, yo voy a ser fiel y obediente a mi Dios. ¿Por qué? Porque mi deleite está en Dios, no en la riqueza de este mundo. Así que mis hermanos, este es el mensaje para el día de hoy. De esa manera terminamos esta sección de los que operan con Babilonia. Van a sufrir su juicio y su caída. Y en la próxima sección vamos a ver que los que se separaron de Babilonia, cuando el ángel les dijo en el versículo 4 al 8, sal de en medio de ella, pueblo mío, ahora van a ser vindicados. Los que no participaron de ese sistema idolátrico y opresivo, ahora van a ser vindicados y se van a gozar por la justicia divina. De esta manera terminamos nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Hermano Noé, si nos puede dirigir en oración. Señor y Padre, me damos gracias. Noche. Nada. Abre el entendimiento, estar bien acerca de este sistema de producción que hay en el mundo, que es una vez sutil, Señor, por el cual la Biblia nos manda confiar en los hijos. Señor, confiar en la mente, en la guía divina, que sus palabras líbranos de la corrupción, Amén. líbranos de la tentación, del tentador, de las jergas, a la estupidez, Señor, engañarse, Amén. pero nosotros los escogidos, Señor, no serán engañados, sino guardados. Vamos a Señor, que nos ofrece bien, Dios, Amén. que bien tiene que trazar. Sí. Ayúdanos a ver eso. Y a probar lo que es bueno y a cada vez. Para que tú seas glorificado en nuestra vida, nosotros glorificamos. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.